Hola y bienvenidos de nuevo a Night Scared. Sé que muchos de ustedes sintonizan para relajarse y quedarse dormidos, así que antes de acomodarse, ¿qué tal si dejan un comentario para decirme desde dónde están escuchando en el mundo? Y si están disfrutando estas historias, no olviden darle like al video y suscribirse para más. Muy bien, pónganse cómodos, relájense y sumerjámonos en la historia. El incidente que voy a compartir ocurrió durante mi tiempo trabajando en Dollar Tree hace varios años. Tenía 16 años por aquel entonces y llevaba unos meses trabajando en la tienda local. Era un trabajo decente, nada exigente, y me permitía ganar un poco de dinero extra para las cosas que quería. La tienda estaba ubicada en una zona tranquila de la ciudad y mis turnos solían durar hasta el cierre, que era a las 10:00 p.m. Trabajaba casi siempre solo en el turno de noche, después de que los empleados habituales se marcharan. No era raro que trabajara solo, sobre todo con la dotación de personal algo irregular de la tienda. Esa noche en particular, el tiempo había sido impredecible, lluvioso y frío. La tienda estaba más tranquila de lo habitual, y con la tormenta, afuera no esperaba mucha gente. Estaba trabajando en mi turno habitual cuando, alrededor de las 6:30 p.m., empezó a llover a cántaros. Los clientes habían disminuido a casi ninguno, lo cual no me importó, porque el ritmo más lento me dio tiempo para ordenar y matar el tiempo haciendo las tareas rutinarias de limpiar, reponer y de vez en cuando revisar el teléfono. Para cuando dieron las 9:00 p.m., apenas había visto clientes y la lluvia afuera mantenía a la mayoría de la gente alejada. Estaba solo en la tienda, aparte de algún que otro cliente. Era un ambiente tranquilo, de una manera inquietante. Estaba terminando algunas tareas cuando oí el sonido familiar del motor de un coche entrando en el estacionamiento. Al principio no le di mucha importancia, pero cuando miré por la ventana, vi un sedán azul oscuro estacionado afuera, con las luces encendidas. Me sorprendió, considerando lo mal que había estado el clima. ¿Quién estaría comprando a estas horas? Un hombre salió del coche. Llevaba un impermeable azul y una gorra de béisbol gris y roja. Echó un vistazo al aparcamiento antes de entrar en la tienda. No le di mucha importancia, asumiendo que era un cliente nocturno. Entró, miró un rato y luego empezó a caminar por los pasillos, sin comprar nada. Seguí con lo que estaba haciendo, intentando mantenerme ocupada, pero no lo perdía de vista. Es difícil explicar por qué, pero algo no encajaba. El hombre pasó a mi lado un par de veces, mirándome de vez en cuando. Lo curioso era que no parecía estar comprando nada en particular. Simplemente deambulaba sin rumbo por los pasillos, como si no tuviera ningún propósito. Después de unos minutos, se dio la vuelta y desapareció de mi vista. Empezaba a sentirme inquieta, pero intenté quitármela de encima, pensando que solo estaba siendo paranoica. Unos minutos después, lo vi de pie cerca de la entrada de la tienda, fuera de mi campo de visión. Miraba hacia la puerta, completamente inmóvil. Intenté disimular que lo estaba observando, pero no pude evitarlo. Había algo extraño en su presencia. Cuando finalmente levanté la vista, le sonreí cortésmente y le dije: «Hola». Esperaba un simple saludo o un reconocimiento, pero en cambio me miró con una expresión vacía. Lo miré confundida, sin saber qué interpretar.
Fue entonces cuando murmuró algo en voz baja. ¿Necesitas ayuda con algo?, pregunté, tratando de romper la tensión, pero en lugar de responder, se quedó mirándome fijamente, con una extraña expresión de diversión en su rostro. Sonreí torpemente y volví a reponer los estantes, sin pensarlo dos veces, pero el hombre no se movió. Simplemente se quedó allí, observándome. Empezaba a sentirme incómoda. ¿Por qué no se iba? ¿Qué hacía? Mantuve la distancia e intenté seguir trabajando, pero sentía como si me estuviera mirando fijamente. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente se giró y empezó a caminar hacia la salida. Solté un suspiro de alivio y volví a concentrarme en el trabajo. Pero cuando miré por la ventana y lo vi irse, noté algo que me dio escalofríos. El hombre no se había marchado. En cambio, había aparcado su coche junto al mío. Yo estaba aparcado en la parte de atrás, cerca de la acera, y el coche del hombre me tapaba la vista. Estaba tan cerca que no podía ver el mío con claridad. Estaba sentado en su coche, con el motor en marcha. Lo observé con el corazón latiéndome con fuerza, mientras intentaba convencerme de que no había nada de qué preocuparse. Quizás había aparcado allí para atender una llamada, pero algo en la situación me parecía extraño. Su coche estaba allí, al ralentí, y sentí que la ansiedad volvía a apoderarse de mí. Cerré las puertas con llave y me dirigí a la trastienda, diciéndome que terminaría mi turno y me iría a casa. Pero mientras caminaba hacia la trastienda, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. No estaba seguro de qué era, pero mi instinto me decía que no saliera todavía. Le escribí a mi mejor amiga, Brenna, contándole la situación y lo asustada que me sentía. Enseguida se ofreció a recogerme y acepté. Le dije que pasara a la entrada de la tienda para no tener que pasar por delante del coche del hombre. 5 minutos después, vi su coche entrar en el aparcamiento. Caminé hasta la puerta principal, sin apartar la vista del coche del hombre. Cuando salí para encontrarme con Brenna, me subí rápidamente a su coche y ella se marchó sin dudarlo. El coche del hombre seguía allí, pero no me atreví a mirar atrás para ver si seguía dentro. Nos marchamos rápido y no me sentí del todo segura hasta que estuvimos lejos de la tienda. Brenna se quedó conmigo en su casa esa noche y no volví al Dollar Tree hasta el día siguiente. Pensé que era solo una extraña coincidencia, pero no podía quitarme la sensación de que había evitado por poco algo malo. Al día siguiente, pasé por delante de la tienda y el coche del hombre había desaparecido. No lo volví a ver después de esa noche, pero siempre me pregunto qué habría pasado si no hubiera tenido el buen juicio de pedir ayuda. Hasta el día de hoy, no sé por qué ese hombre estaba tan obsesionado conmigo, ni por qué andaba por ahí esa noche, pero me alegro de no haber tenido que averiguarlo. Trabajar solo por la noche no ha sido lo mismo desde entonces. Ahora siempre confío en mis instintos y nunca más he vuelto a quedarme solo después de la hora de cierre. Lo que pasó esa noche me hizo darme cuenta de que las intenciones de algunas personas pueden ser mucho más siniestras de lo que parecen. El evento que les voy a contar ocurrió hace un par de meses. Por aquel entonces, vivía en un apartamento en un barrio tranquilo y tenía la costumbre de visitar con frecuencia mi tienda de dólar local para todo tipo de cosas. Era mi lugar predilecto para comprar artículos económicos. Los artículos que compraba allí no eran de la mejor calidad,
pero eran más que suficientes para cubrir mis necesidades. Además, ¿a quién no le gusta ahorrarse unos dólares de vez en cuando? Lo que lo hacía aún más conveniente era que la tienda de dólar estaba a un paso de mi apartamento, a solo unos 10 minutos a pie. Era perfecta para ir rápido cuando necesitaba algo, y no me importaba caminar, ya que era una zona tranquila y poco transitada. La mayoría de las veces, cuando iba a la tienda, no había mucha gente. Normalmente, había solo un par de personas, y el ambiente era tranquilo y relajado. La tienda en sí no era muy grande, pero tenía todo lo que necesitaba. Solía ir allí a comprar artículos básicos, bocadillos o cualquier cosa que me llamara la atención. Un sábado por la tarde, decidí ir a hacer unos recados rápidos. El tiempo estaba fresco y nublado, un típico día lluvioso, y lloviznaba un poco, pero nada grave. Había terminado casi todo el trabajo del día y pensé en comprar algunas cosas en la tienda de dólar. Cuando entré, estaba bastante tranquila, justo como me gustaba. Había algunas personas dispersas, eligiendo sus productos en silencio, y no había cola en la caja. Mientras paseaba por los pasillos, me dirigí a la esquina trasera de la tienda, donde estaban los bocadillos. Fue entonces cuando lo vi. De pie en la esquina, vi a un hombre bebiendo una cerveza tranquilamente en medio del pasillo. Al principio, pensé que era una broma. ¿De verdad estaba bebiendo en la tienda? No vi cerveza en los estantes, así que debió haberla traído. Era un tipo corpulento, con un suéter verde y pantalones de vestir, no precisamente lo que uno esperaría de alguien bebiendo cerveza en una tienda. No estaba comprando, solo estaba allí de pie, mirando los productos en los estantes mientras bebía a sorbos. Me pareció extraño, pero no pude evitar reírme de lo absurdo. Toda la escena era bizarra. Ni siquiera intentaba ocultar lo que hacía. No había vergüenza en sus acciones, solo un desprecio despreocupado por las reglas. Tenía otra botella de cerveza abierta colgando del bolsillo, casi como si fuera parte de su atuendo. La situación no me sentó bien, pero al principio no le di mucha importancia. Intenté ir de compras, sin ocuparme de mis asuntos, pero no lo perdí de vista. Él no parecía importarle llamar la atención, y a mí tampoco, al menos no al principio. Simplemente no dejaba de pensar en lo extraño que era que estuviera bebiendo en medio de una tienda. Pasaron unos minutos, y justo cuando estaba a punto de coger una bolsa de patatas fritas, un empleado se le acercó. Los oí hablar, y era evidente que le había pedido que se fuera. Al parecer, no debía beber en la tienda, y eso iba contra la política. El hombre no parecía contento con que le pidieran que se fuera, y hubo una breve discusión entre ellos. No se resistió, pero me di cuenta de que no estaba contento. Tras unas palabras más, se dio la vuelta y salió de la tienda, no sin antes mirarme con enfado. Fui a la caja a pagar, quitándole importancia al encuentro. Para entonces, el hombre ya se había ido y pude terminar mis compras sin más incidentes. Salí de la tienda y volví a casa, mientras la lluvia arreciaba un poco. Me sentía un poco extraño después del encuentro, pero lo ignoré, pensando que no era nada. Sin embargo, mientras caminaba de vuelta a mi apartamento, noté algo extraño. El aparcamiento estaba vacío, salvo por un coche, el mismo que había conducido el hombre. No sabía por qué, pero me pareció extraño que aún estuviera por allí. Quizás solo esperaba algo.
pero me pareció una extraña coincidencia. Intenté ignorar la sensación que me subía por la espalda mientras seguía caminando, pero no podía quitármela de encima. Al acercarme a mi apartamento, volví a ver al hombre. Estaba de pie junto a un buzón, bebiendo una de sus cervezas y mirándome fijamente. Tenía la mirada fija en mí y no podía apartarla. Intenté mantener la compostura, pero algo en la situación me pareció extraño. Sonreí cortésmente y dije, hola, pensando que quizás me saludaría y lo dejaría ahí. En lugar de una respuesta normal, el hombre me miró con enojo, maldiciendo en voz baja. Me sentí un poco incómodo, así que intenté seguir caminando, pero entonces volvió a hablar. ¿A dónde crees que vas?, preguntó con tono cortante. Me dio un vuelco el corazón y le dije que solo caminaba a casa, intentando mantener la calma, pero en cuanto dije eso, oí sus pasos detrás de mí, a mi ritmo. Me giré para mirarlo, y fue entonces cuando me di cuenta de que la situación se estaba intensificando rápidamente. Su expresión era más amenazante y sentí una repentina oleada de pánico. No sabía si estaba borracho o si simplemente actuaba irracionalmente, pero la situación había dado un giro brusco. El hombre empezó a gritarme, maldiciéndome y acusándome de algo que no entendía. Le dije que no quería problemas e intenté seguir caminando, pero entonces me agarró del hombro y me tiró hacia atrás. En ese momento me di cuenta de que tenía que correr. Sin pensarlo, salí corriendo de él, con el corazón latiéndome con fuerza. Podía oír sus pasos detrás de mí, acercándose, pero seguí corriendo tan rápido como pude. Corrí hasta mi apartamento, con las piernas ardiendo y la respiración entrecortada. Al llegar a la entrada, entré rápidamente y cerré la puerta con llave, intentando recuperar el aliento. Me quedé allí un momento, todavía temblando. No podía creer lo que acababa de pasar. Me quedé dentro el resto de la noche, con miedo de volver a salir. No sabía qué quería ese hombre, ni por qué había actuado así, pero sabía que no quería averiguarlo. Todo el incidente me hizo sentir insegura en mi propio barrio. Nunca me había sentido tan amenazada y me hizo darme cuenta de lo vulnerable que era. Al día siguiente, decidí denunciar lo sucedido a las autoridades. No encontraron nada sospechoso en el coche del hombre, pero la experiencia me quedó grabada. No fue solo que me hubiera seguido o cómo me había agarrado, sino la sensación de impotencia y miedo que me atormentaba. Nunca me había sentido tan insegura en mi vida. Desde ese día, siempre estuve atento a mi alrededor, sobre todo cuando caminaba solo. Fue un duro recordatorio de lo rápido que pueden salir mal las cosas y de lo importante que es confiar en el instinto cuando algo no va bien. La mirada furiosa de aquel hombre y la forma en que me persiguió siempre quedarán grabadas en mi mente, y nunca olvidaré lo cerca que estuve de algo mucho peor. Este incidente ocurrió hace unos meses y es una historia que aún no puedo olvidar. Mi familia y yo atravesábamos dificultades económicas en ese momento, así que dependíamos mucho de Dollar Tree para comprar artículos básicos asequibles. Vengo de una familia con recursos limitados y Dollar Tree se convirtió en nuestra salvación. No solo podíamos comprar casi todo lo que necesitábamos, sino que también era un lugar donde podíamos ir en familia, sentirnos normales y olvidarnos de nuestras dificultades por un rato. Aunque no compráramos nada, el simple hecho de pasear juntos
por la tienda nos traía un poco de paz. Thomas, mi esposo, había conseguido un nuevo trabajo recientemente y un sábado por la tarde sugirió que fuéramos todos a la tienda a comprar lo que quisiéramos. Por una vez, nos pareció un pequeño capricho, un respiro de la constante presión de las finanzas. Los niños estaban encantados con la idea, sobre todo cuando supieron que podían elegir algo por sí mismos. Nuestro hijo mayor, Martin, corrió inmediatamente a la sección de juguetes, con la emoción palpable al agarrar un helicóptero de juguete. Gwen, nuestra hija menor, no se quedó atrás, agarrando un avión de guerra de juguete. Era evidente que habían planeado comprar juguetes similares incluso antes de que llegáramos, y no pude evitar sonreír ante su sincronía. Me conmovió verlos tan felices y emocionados por algo tan sencillo. Mientras tanto, me sentí aliviada de poder permitirme este pequeño capricho. Había visto un marco de fotos en la tienda hacía unas semanas y estaba decidida a comprarlo hoy. No era nada especial, solo un marco sencillo, pero me había imaginado poner una foto familiar dentro y colocarlo en mi mesita de noche. Parecía una nimiedad, pero después de meses luchando para llegar a fin de mes, me pareció un lujo que me merecía. Fui a la parte trasera de la tienda donde guardaban los marcos y para mi alegría quedaba uno, solo uno. Estaba encantada. Este marco, algo tan sencillo, pero con tanto significado, completaría el pequeño rincón de mi habitación donde podría mirarlo cada noche antes de dormir. Lo alcancé con entusiasmo, pero antes de que pudiera agarrarlo por completo, sucedió algo inesperado. De repente, una mujer irrumpió en mi espacio, me apartó a empujones y me arrebató el portarretratos de las manos. Me dio un vuelco el corazón y me quedé atónito por un momento. La mujer, corpulenta y robusta, vestía un uniforme deportivo que parecía caro, con una marca que reconocí al instante. Tenía un aura de superioridad, como si fuera demasiado importante para un lugar como Dollar Tree. «Oye, yo lo vi primero», me dijo con desdén, con la voz llena de condescendencia. La miré fijamente, intentando procesar lo que acababa de pasar. «¿Qué? Lo estaba sosteniendo», dije, sin comprender del todo por qué se lo había tomado con tanta agresividad, pero su expresión permaneció fría y despectiva, y volvió a hablar, esta vez más alto. «Quítame tus sucias y pobres manos de encima», espetó. Sus palabras eran venenosas, diseñadas para humillarme. Sentí el dolor, pero no iba a dejarla ganar. Mi paciencia, normalmente infinita, se estaba agotando. «¿Qué te pasa?», repliqué, con la voz temblorosa de ira. «¿Por qué actúas así? ¿Por qué no vas a prepararle la comida a tu marido?», me provocó, con una sonrisa burlona en los labios. Me quedé atónita por su crueldad y ya no pude contenerme. Respiré hondo, le aparté la mano de un manotazo y recuperé el marco. «No me interesan tus tonterías», espeté, con la voz ahora cortante. «No tienes derecho a tratarme así». Su cara se puso roja como un tomate y pude ver la ira crecer en sus ojos. «Deberías agradecerme por dejarte tocar ese marco, canalla». No podía creer lo que oía, pero ya era suficiente. Sin decir nada más, me marché hecho una furia, apretando el marco contra mi pecho. Mientras me alejaba, murmuré una última cosa, en voz baja. «Si eres tan rico, ¿por qué compras en Dollar Tree?». Sabía que era un golpe bajo, pero en ese momento me pareció apropiado.
La mujer se quedó paralizada, con el rostro desencajado de rabia. Se le hincharon las venas del cuello y empezó a respirar con dificultad. La ira se palpaba en el aire. Podía ver el fuego en sus ojos, pero no me importó. Había tomado una postura. Le di la espalda y seguí caminando hacia mi familia, con el portarretratos aún en mis manos. Pero al mirar atrás, vi algo que me heló la sangre. La mujer había pasado de ser una simple compradora maleducada a algo mucho más aterrador. Ya no estaba simplemente enfadada, parecía a punto de estallar. Empezó a gritar algo incoherente, con el rostro desencajado de furia. Pero no dejé de caminar. Quería salir de la tienda, alejarme de ella y llevar a mi familia a casa lo antes posible. Pero al salir, ocurrió algo aún más extraño. Me giré de nuevo, justo cuando mi familia llegaba al coche, y vi a la mujer. Estaba afuera, con la mirada fija en nosotros y el pecho agitado por la rabia. Inmediatamente le dije a Thomas que algo no iba bien. La expresión de la mujer era tan intensa, tan llena de odio, que sentí un escalofrío. «Súbete al coche», susurré con la voz temblorosa. Rápidamente cargamos nuestras cosas y subimos al coche. No me atreví a mirar atrás. Intentaba quitarme de encima la sensación de que algo no iba bien, pero no pude. Nos marchamos y traté de convencerme de que estaba exagerando. Pero entonces, al acercarnos a la autopista, mis peores temores se hicieron realidad. Levanté la vista y vi el coche de la mujer, el mismo que había aparcado cerca del mío antes. No seguía, sus faros me cegaban en el retrovisor y pude ver que su coche no seguía demasiado de cerca. Empecé a entrar en pánico. «Thomas, nos sigue», susurré, apenas logrando articular palabra. Levantó la vista y vio el coche detrás de nosotros, y pude ver la tensión que se acumulaba en sus hombros. «Tranquila», dijo, intentando tranquilizarme, pero yo sabía que algo andaba mal. Aceleramos, intentando despistarla, pero ella seguía justo detrás, acercándose cada vez más. Entonces, de repente, aceleró y se puso a nuestro lado. Pude ver su rostro, contraído por la furia, con los ojos abiertos y dementes. «Sal del coche», gritó, golpeando la ventanilla con la mano. «Me aseguraré de que te arrepientas de lo que hiciste». Miré a Thomas con horror y pude ver que él estaba igual de aterrorizado. Intentó quitársela de encima, pero ella igualó nuestra velocidad, manteniéndose a nuestro lado. Parecía que el mundo entero se había congelado y lo único que importaba era escapar de esta mujer. De repente, ella giró su coche delante del nuestro, bloqueándonos el paso. Pude ver la rabia en sus ojos y supe que estábamos en peligro. Thomas no lo dudó. Aceleró a fondo, superó su coche y dio un giro brusco para escapar. Condujimos más rápido, con el corazón acelerado y la mente acelerada. Sentía el sudor en las palmas de las manos. El miedo me consumía. Ella seguía siguiéndonos, pero de alguna manera logramos perderla al tomar otra curva. No paramos hasta llegar a una calle transitada, rodeada de luces y gente. Me daba igual dónde estuviéramos, siempre y cuando supiera que estábamos a salvo. Finalmente, paramos y estacionamos, respirando con dificultad. Miré a mi alrededor, pero el coche de la mujer no estaba por ningún lado. Después de esa noche, nunca la volvimos a ver, pero nunca olvidaré su mirada, el odio puro que sentía por nosotros. Todavía pienso en ella
a veces preguntándome qué habría pasado si no hubiéramos escapado. Y nunca olvidaré aquella visita a Dollar Tree, cuando algo tan pequeño, una simple compra, casi se convirtió en algo mucho más peligroso.